Ya, les doy la bienvenida entonces a otra clase de planificación urbana y transporte. Hoy día vamos a empezar con una nueva unidad, que es la unidad de infraestructura, y por lo tanto vamos a estar hablando fuertemente de lo que significa la infraestructura, no solamente de infraestructura de transporte, sino que también nos vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de infraestructura urbana. Entonces también vamos a tocar algunos temas que obviamente aplican a la infraestructura de transporte, pero que también pueden aplicar, por ejemplo, infraestructura de espacio público, a infraestructura sanitaria. Por lo tanto, hay varios temas que se traslapan ahí y la infraestructura como tal comparte muchas cosas entre los distintos ámbitos, sobre todo si estamos hablando de infraestructura para la ciudad. ¿Ya? Entonces, no solamente lo que digamos acá va a aplicar a la infraestructura de transporte, sino que también va a aplicar al conjunto de la infraestructura urbana. Bueno, a propósito, les subí las lecturas de la unidad 2, ya están todas en un curso, así que ahí pueden también comparar el programa con las lecturas y si quieren ir siguiendo las clases pueden ahí ir leyendo los respectivos papers o capítulos que son recomendados para cada clase. Me gustaría partir por algunos temas significativos a nivel mundial, con algunos enunciados que son bien impactantes. El primero dice que el 60% de los ecosistemas de los que dependen los sistemas humanos para la supervivencia están degradados. O sea, eso significa que más de la mitad de los ecosistemas de alguna manera ha recibido cierto impacto a causa obviamente de la acción humana y que no solamente reciben este impacto, sino que también a su vez los humanos se les devuelve este impacto porque también dependen de esos ecosistemas, así que es, es una cifra bastante alarmante. Después sobre el calentamiento global, dice está ocurriendo y es principalmente antropogénico. Bueno, esta es una frase del quinto informe del IPCC, que es la Comisión de las Naciones Unidas para analizar el cambio climático. Hace poco salió las primeras partes del sexto informe, que ya confirma, porque si en el quinto informe decía que era principalmente antropogénico, en el sexto informe se confirma que esta acción es efectivamente antropogénica, así que ya no hay lugar a dudas de que el calentamiento global no es algo natural en cuanto al ciclo que tiene, ¿cierto?, la vida en la Tierra, sino que también esto se ha ido acelerando por acción del hombre. Un aumento de 2 grados Celsius conducirá a importantes cambios ecológicos y socioeconómicos, la mayoría de ellos para peor, y los pobres del mundo experimentarán las consecuencias más destructivas. O sea, no solamente esto impacta como a nivel de, de especie humana, sino que dentro de lo que es la especie humana también se van notando ciertas diferencias que también tienen que ver mucho con las desigualdades que tenemos entre los distintos países y también dentro de los países. El pic del petróleo se va a acabar el petróleo barato. Obviamente el petróleo no es un recurso renovable, por lo tanto en algún minuto se tiene que acabar y cada vez que nos acercamos a ese límite probablemente los precios vayan a subir si es que no hay una conversión ante una transición hacia otras fuentes de energía. Lo que dice acá es que los precios del petróleo van a subir y las alternativas se deben encontrar más temprano que tarde. Por ahí eh, la electromovilidad, ¿cierto? Que son todos los vehículos propulsados a electricidad, pueden ser una buena alternativa, pero también tenemos que ver cómo generamos esa energía. Si la generamos con energía renovable, súper bien, pero si seguimos dependiendo de centrales a diésel o a carbón, por ahí no va la solución. Y más temprano que tarde vamos a sufrir los mismos efectos. Nuestra ciudad y nuestra economía dependen del petróleo barato y cambiar esto significa un replanteamiento fundamental de los supuestos sobre la economía y la planificación urbana. Hay países que ya están pensando en esto y han decidido cambiarse completamente a la electromovilidad. En algunos países de Europa, por ejemplo, a partir del 2040, no van a vender más vehículos a propulsión petrolera. Esto significa tanto diésel como gasolina, así que eso es como una de las grandes medidas que están tomando los países para impulsar también la electromovilidad y hacer que esta transición se acelere. En cuanto a la desigualdad, el 20% de la población mundial en los países más ricos representa el 86% del gasto total en consumo privado, así que acá se refleja claramente la desigualdad económica, que una quinta parte de la población mundial represente casi 4/5 partes del gasto, es una desigualdad totalmente a niveles muy superiores. Y esto es a nivel mundial, no estamos hablando de un país, sino que a nivel mundial. En cuanto a la pobreza, la mayoría vive en zona urbana,
más de la mitad de la población vive en zona urbana, casi uno de los casi uno de los 6.000 millones de habitantes que tiene el planeta viven en barrios marginales. O sea, esto es un tercio del total de la población urbana. O sea, son que la mitad, que son 3.000 millones de personas, viven en asentamientos urbanos. Pero puede representar hasta el 75% en algunos países, que obviamente no es el caso de Chile, pero sí puede haber más de algún país en el contexto latinoamericano o en el África subsahariana o en el sudeste asiático que pueden llegar a estos niveles de 75% de personas viviendo en barrios marginales, y se proyectan 2 billones más, que son 2 miles de millones para 2050. O sea, la población que va a vivir en barrios marginales se proyecta que se va a triplicar en casi 30 años. En cuanto a la parte alimentaria, la agricultura moderna, industrial y química intensiva ha causado una degradación ecológica significativa que a su vez amenazará la seguridad alimentaria en un mundo en el que el acceso a los alimentos ya es muy desigual. O sea, esto nos habla de que también puede haber una inseguridad alimentaria no solamente a causa del cambio climático, que es como una de las amenazas más patentes que tenemos, que está a la vuelta de la esquina, sino que también la propia acción del hombre sobre la agricultura moderna, basado, por ejemplo, en componentes industriales o componentes químicos, también va degradando la tierra y no va permitiendo que la tierra se recupere en forma natural para recibir otro tipo de cultivo, sino que se intensifica mucho, ya sea a raíz del uso de componentes industriales o a raíz de componentes químicos, o también por la no rotación de cultivos. Eso pasa mucho, por ejemplo, acá en Chile, que los terrenos solamente se dedican a producir una especie, eh, por ejemplo, cítricos o por ejemplo palta, que también pasa bastante en el centro de Chile, y que finalmente esos suelos terminan degradados porque no se les permite a los suelos recuperar todo lo que pierden a causa de esta agricultura. Si hubiera una rotación, por ejemplo, un año cultivar palta, al siguiente cultivar cítrico, al siguiente cultivar otro tipo de fruto, la tierra se recuperaría más rápido de ciertos nutrientes que ocupan esta especie, y por lo tanto ahí habría un ciclo mucho más natural de uso de suelo en términos de agricultura. Y por último, tenemos que en el 2005 la economía mundial dependía de 60.000 millones de toneladas de recursos primarios, que esto es biomasa, combustibles fósiles, metales, minerales y materiales de construcción. Esto es un 36% más que en 1980, o sea, nuevamente en casi 35 años aumentó más de un tercio el uso de recursos primarios. Obviamente, si vemos el 2020 o el 2021, 15 años después, probablemente esto también haya aumentado. Así que cada vez la población requiere más recursos primarios, y eso también hay que tenerlo en consideración porque los recursos no son infinitos, así que en algún momento hay que también cuestionarse de dónde vienen y si es que realmente necesitamos todos esos recursos primarios para poder tener una buena calidad de vida. ¿Qué podemos ver en común? Bueno, son todas malas noticias. No, acá no hay ninguna buena noticia. Vemos varias cosas que están interconectadas. Primero vemos el tema de la desigualdad, se reflejan en varias cosas, ¿cierto? También vemos el uso de recursos no renovables. Y por último vemos la degradación de los ecosistemas. Esas son como las cosas más, que más resaltan en todas estas premisas, ¿cierto? Que están puestas en esta lámina. Con respecto al cambio climático, si se fijan, esto es una comparación de las temperaturas máximas absolutas en Santiago en los últimos 108 años, bueno, del 2012, o sea, del 1912 al 2019, y vemos que las mayores temperaturas máximas en Santiago se repiten durante la última década. De hecho, las tres primeras ocurrieron hace nada más que 5 años. ¿Ya? La última fue en enero del 2019 con 38,3 grados Celsius registrados en la estación quinta normal. Y después siguen apareciendo, por ejemplo, enero del 2017, y después si nos vamos un poco más para atrás, los últimos 20 años, enero del 2003 y enero del 2006. O sea, todas estas temperaturas máximas van apareciendo durante el siglo XXI, lo que ya nos da un cierto indicio de que los termómetros han ido subiendo paulatinamente en nuestra capital. ¿Qué es lo que pactamos con el Acuerdo Climático de París en el año 2016? Donde no todos los países lo han ratificado. Chile sí lo ratificó, es parte del Acuerdo de París, pero los mayores contaminantes no.
bueno, Estados Unidos lo había ratificado, se fue con la presidencia de Donald Trump y ahora con Joe Biden volvió a entrar a este acuerdo climático de París. China todavía no lo hace, está como en la discusión, hay mucha presión para que los chinos entren, pero sabemos que la fábrica del mundo que es China contamina mucho para poder producir todo eso y por lo tanto no, no le es factible entrar a este acuerdo si es que tienen que ponerse metas muy altas. Y como tienen que ponerse esas metas, dado que son uno de los mayores contaminantes a nivel mundial, le es muy difícil también entrar y tener esa disposición para disminuir sus emisiones. Lo que dice el acuerdo 2 del artículo de París, o sea, del acuerdo de París, es mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 grados centígrados. Esto en comparación a los niveles preindustriales, estamos hablando de más o menos como a mediados del siglo XIX, ese es el nivel base, digamos, y perseguir todos los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Nuevamente lo que dice el último informe, el sexto informe del IPCC, es que ya es muy difícil apuntarle a esta meta que era la más exigente de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius, salvo si tomamos acciones decididas inmediatamente, lo que parece poco factible dado el contexto político en el cual nos estamos desenvolviendo a nivel mundial. Y por eso pone todas las alertas para limitar el aumento de la temperatura a 2 grados Celsius, que es como una meta subóptima, pero que de alguna manera igual mitiga los efectos que tiene el cambio climático, a pesar de que nos gustaría haber llegado solamente a 1,5. Todavía estamos a tiempo de actuar, pero cada vez ese tiempo se nos va disminuyendo y probablemente ya al término de esta década, si es que no se toman acciones decididas, ya deberíamos entrar como en una zona bastante gris o negra o roja, como quiera verse, en torno a los efectos del cambio climático, que varias cosas ya no van a tener vuelta atrás. El año 2016 ya se decía que para tener una mínima oportunidad de cumplir con esa meta de 1,5 grados, tendríamos que cerrar todas las minas de carbón y algunos de los campos de petróleo y gas que actualmente están operando, y mucho antes de que estén agotados, cosa que obviamente no sucede porque seguimos consumiendo petróleo y seguimos consumiendo gas, que son recursos no renovables, y no hay ninguna, o sea, hay acciones para ir reemplazando el uso de petróleo y gas o recursos no renovables, pero no con la decisión que requeriríamos para limitar este aumento de la temperatura media a nivel mundial. En cuanto a la pobreza, no solamente existen países, o sea, no solamente existe pobreza en países pobres, que es lo que uno generalmente piensa, dividimos los países entre países ricos, países en vías de desarrollo, entre comillas, y países subdesarrollados o países pobres. Pero dentro de esa clasificación también hay niveles de pobreza dentro de los países, ¿ya? Y sabemos, por ejemplo, que en Chile, a nivel mundial, o al menos en el contexto latinoamericano, tenemos una buena posición, ¿cierto? Una posición relativamente buena, por eso también tenemos tanta migración, es una de las cosas que, que ocasiona tener una buena calidad de vida es atraer migrantes, pero dentro de los países también se denotan ciertos bolsones de pobreza que tiene que ver con la desigualdad dentro del mismo país. Por un lado, hay resurgencia de la pobreza en países ricos. Hoy día casi la mitad de los ciudadanos estadounidenses podrían ser clasificados como de bajo ingreso. O sea, si es que uno ordenara a toda la población por su nivel de ingreso, ¿cierto? En forma ascendente, de menor a mayor, la mitad de los ciudadanos estadounidenses podrían ser clasificados como pobres, ¿ya? Y si uno ve la tabla que está acá, la del lado derecho, que son una medida de desigualdad entre los países de la OCDE, que serían, entre comillas, los países, el club de países ricos, vemos que el país más desigual del mundo es México, donde casi el 30%, no, perdón, el 10% de la población recibe 30 veces más ingresos que el 10% más pobre de la población. ¿Ya? Eso quiere decir esta tabla. Y Chile está en segundo lugar con 26 veces. ¿Ya? Si vemos el país más igualitario de la OCDE, que es Dinamarca, solamente esta diferencia es de 5 veces. ¿Ya? Lo que denota también estas desigualdades al interior de los países. Y como promedio, en la OECD rondea las 9 veces. Ese es como promedio. Por lo tanto, nosotros superamos por mucho el promedio, casi eh, triplicamos el promedio de desigualdad medido según este indicador con respecto a los niveles mundiales medios de la OECD.
y Estados Unidos también va en el tercer lugar con una diferencia de casi 18 veces. La mayoría de los países experimentan aumentos en la desigualdad de la distribución del ingreso. Es muy difícil, salvo que uno tenga políticas que propendan a la igualdad social, si es que uno deja esto como operando al mercado y con muy pocas políticas de redistribución, finalmente estas desigualdades tienden a exacerbarse, a agrandarse, y parte de eso también lo hemos recogido con la pandemia del COVID-19, donde aparte de trastocar toda nuestra vida, ¿cierto?, diaria o rutinaria, ha exacerbado también todavía más las desigualdades entre las personas, porque usualmente lo que pasó es que las personas más pobres fueron las que perdieron los empleos más temprano y por lo tanto necesitaban ayuda del Estado que no siempre llegaban a tiempo, por lo tanto estas desigualdades se fueron ampliando todavía más en el contexto de pandemia. ¿Cómo se manifiesta estas dos cosas, tanto el cambio climático como la pobreza o la desigualdad? ¿Cómo se va manifestando esto en el contexto urbano o en temas de ciudad? Primero, la urbanización se ha vuelto cada vez más excluyente hacia los pueblos urbanos y nuevos inmigrantes. O sea, el crecimiento de las ciudades no ha sido en forma igualitaria para todos, y particularmente para los pobres ha sido totalmente excluyente. Todos los beneficios que tiene vivir en una ciudad, en una aglomeración urbana, probablemente estos pobres no lo están recibiendo de buena manera porque se les excluye, hay una segregación de tipo espacial o puede ser una segregación también de tipo social que lo excluye de estas principales actividades que se van dando en la ciudad. Y también esto ocurre con los migrantes. Hace poco vimos imágenes bastante terribles, ¿cierto?, en Iquique, de migrantes venezolanos que obviamente vienen arrancando de un régimen que a todas luces es muy malo y obviamente también tienen todo el derecho a salir de su propio país y buscar mejores perspectivas. Lamentablemente vemos que estos migrantes vienen arrancando de una situación y acá en este país no se les recibe de la mejor forma, no se han aplicado ciertas medidas que podrían aplicarse, medidas de emergencia, y eso también va creando cierta animadversión de la propia población en contra de los inmigrantes. Por lo tanto, también los inmigrantes terminan excluidos de los beneficios que significa vivir en una ciudad. Así que ahí tenemos como dos grupos bien particulares que reciben estos impactos de segregación social o de segregación territorial o segregación urbana. Persiste también la desigualdad de género que intersecta todos los aspectos de marginación. O sea, por cualquier medida que uno quisiera observar o verificar, la desigualdad de género generalmente perjudica siempre a las mujeres, ya sea como en niveles de accesibilidad a ciertos servicios básicos, ya sea a nivel de ingreso, ya sea a nivel de uso de tiempo. Siempre hay una desigualdad de género que perjudica particularmente a las mujeres en comparación con los hombres. Y eso también hay que tenerlo bastante claro porque el enfoque de género debería estar siempre presente en cualquier política pública. ¿Ya? Eso es como el mensaje que quisiéramos dejar y que quisiera como establecer en este curso. Las estrategias que privilegian el crecimiento económico tienden a ser un factor muy importante. Siempre nos tendemos a preocupar de cuánto va a ser el crecimiento económico, pensando que el crecimiento económico va a ir guiando también otro tipo de desarrollo y otro tipo de crecimiento, que puede ser el crecimiento social o el cuidado del medio ambiente, y la verdad es que no siempre tiende a ser así. Se ha notado que el crecimiento económico efectivamente es una cosa importante, tiene relación con el desarrollo, pero no es la única componente del desarrollo humano, ¿ya? Y por eso también se crea este concepto de sustentabilidad, donde nos dicen que el concepto de sustentabilidad no solamente requiere tener un crecimiento económico, sino que este crecimiento económico tiene que estar sujeto a aspectos de cuidado del medio ambiente y también al crecimiento social o al desarrollo social en ese caso, y tienen que estar conjugados estas tres cosas. No puede ser que el crecimiento económico prevalezca sobre las otras dos. Por lo tanto, las estrategias que solamente privilegian el crecimiento económico, lo que antiguamente se llamaba como la teoría del chorreo, asumiendo que el crecimiento económico, dado que el país crece, todo el mundo crece, ya sabemos que esa es una receta fatal para la desigualdad y las brechas sociales, porque efectivamente todos vamos creciendo, pero no a los mismos niveles. Hay una proporción de
gente mucho más privilegiada, que puede ser el 5 o el 1% de la población, que crece a tasas mucho más altas que el resto de la población, y por lo tanto los beneficios del crecimiento económico no llegan de todos de la misma forma. Si bien todos crecemos y salimos de la pobreza como país, ¿cierto? Y tenemos menos pobres y vamos creciendo, ese crecimiento no es igual para todos. Por lo tanto, esa estrategia ya son unas malas recetas, y por lo tanto hay que tender también a incorporar otro tipo de pilares en el desarrollo social. El concepto también de ciudades de clase mundial, que quizás esto no aplica tanto a Chile porque como no estamos tan metidos como en el circuito de ciudades de clase mundial o de países de clase mundial, esto aplica más bien como a otro tipo de ciudades en países más desarrollados, ha resultado también en una aspiración problemática en la práctica. Hay casos de ciudades turísticas como Barcelona, como Ámsterdam, que en algún minuto apuntaron a atraer la mayor cantidad de turistas y también de personas migrantes, ¿cierto? Como una atracción de talento. eh, Ha resultado también que es una aspiración bastante problemática. Finalmente crea otros problemas. Por ejemplo, ya estas ciudades que son mucho más turísticas tienen problemas de vivienda. Hoy día casi es imposible comprar una vivienda en Barcelona o en Ámsterdam porque los precios suben muy rápidamente. Siempre hay turistas, ¿cierto?, que están dispuestos a pagar, por ejemplo, por quedarse en una acomodación de tipo más hogareña, más casa, y estas casas o estas viviendas se están arrendando a través, por ejemplo, de sistemas como Airbnb, y por lo tanto ya no quedan viviendas, o quedan muy pocas viviendas para arriendo de personas que quieran vivir, no que quieran ir a turistear. Y esto hace que los precios suban muy rápidamente en el caso de estas ciudades turísticas. Así que este concepto de clase mundial, de ciudades de clase mundial, también ha sido bastante problemático para ciertas ciudades. Es necesaria una urbanización inclusiva para asegurar la realización progresiva de los derechos humanos para todos, eso cae de cajón. Y una pequeña frase: mientras que la pobreza se relaciona más bien con los resultados, o sea, con los números, que es un poco lo que se vio, entre comillas, y sin ánimo de caricaturizar, pero es lo que se vio como una frase desde el estallido social, ¿cierto?, que decía que no eran 30 pesos, eran los 30 años, y se habló mucho de los 30 años. Efectivamente, durante los últimos 30 años estuvimos muy pegados en lo que eran los promedios, ¿ya? Por ejemplo, las estadísticas lo dicen y no hay ningún misterio en eso, que se redujo la pobreza fuertemente desde casi un 40% el año 90 a menos de un 10% el 2015 o el 2020. Y eso efectivamente es así. Se redujo la pobreza fuertemente. Hoy día la pobreza que vemos no es la pobreza que había hace 30 años atrás. Pero eso, una cosa son los resultados, ¿cierto? Mientras que la exclusión y la inclusión tiene que ver más bien con las relaciones y mecanismos. Una cosa son los resultados, los números, que uno los puede ver en una planilla Excel o condensados, ¿cierto?, en algún indicador, pero cuando ya empezamos a analizar un poco qué es lo que pasa dentro de la ciudad, vemos que hay cierta exclusión y que tiene que ver más bien en cómo se va conformando la ciudad, cómo se va desarrollando el espacio urbano, y que este tipo de segregación también tiene una raíz tanto económica como social, y también a partir de las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de exclusión e inclusión, es difícil verla como a nivel de resultados, porque es una cosa que no se puede medir, sino que es más bien una cosa eh, que tiende a ser más subjetiva, más cualitativa, y por eso no se puede condensar solo en un indicador, ¿ya? Entonces, por un lado, efectivamente sí, redujimos la pobreza, pero por otro lado, cuando vemos aspectos de exclusión urbana o de segregación territorial, están ahí presentes, y eso no se ha movido en 30 años, y algunas veces se ha exacerbado, como hemos visto, por ejemplo, con algunos asentamientos, algunos desarrollo de vivienda social, por ejemplo, en las periferias, que finalmente se transforman en barrios súper problemáticos, que no tienen acceso a servicios, que no tienen acceso a educación, a salud. La seguridad pública muchas veces flaquea, o imposible que la fuerza pública entre a esos barrios tan tomados por el narcotráfico. Por lo tanto, ese tipo de cosas finalmente es súper difícil condensarla en un indicador, y tiene que ver más bien con aspectos cualitativos. ¿Cómo se relaciona todo esto con la infraestructura? ¿Qué es lo que finalmente a lo que queremos llegar en esta unidad?
primero hay que partir diciendo que la infraestructura es fundamental para hacer posible la vida moderna y particularmente la vida urbana. O sea, si que estamos pensando en una ciudad, es imposible pensar en una ciudad sin infraestructura. O sea, sería como un gran asentamiento de personas viviendo en una aldea gigante, por ejemplo. Eso sería como inimaginable porque hoy día para tener una ciudad y para tener un espacio urbano y todo lo que se materializa sobre la ciudad, tenemos que tener cierto tipo de infraestructura que soporte todo ese nivel de actividades. Si no tuviéramos infraestructura, definitivamente no podrían haber todo este nivel de actividades que uno ve dentro de la ciudad en términos de trabajo, de salud, de educación, seguridad, de recreación, incluso todo eso es soportado por diferentes tipos de infraestructura. Los servicios básicos son esenciales para todos y también para tener vidas sanas, dignas y productivas. Por lo tanto, estos servicios básicos que les nombraba antes también son soportados por esta red de infraestructura. Y por otro lado, también la infraestructura media, la mayoría de nuestra relación con la naturaleza, tanto para bien como para mal, y también con lo no urbano. Y así es donde vemos ciertas transiciones, por ejemplo, en las periferias de las ciudades, donde hay infraestructura que también nos permite acceder a ciertos bienes naturales. Por ejemplo, una carretera que llega a un parque nacional, eso es una infraestructura que está al servicio de una accesibilidad hacia un recurso natural como es un parque. Y ahí estamos viendo que la infraestructura media con la relación entre la ciudad y ciertos recursos naturales, como puede ser una montaña, como puede ser el campo, puede ser el mar. Con otro caso, también cuando estamos hablando de infraestructura, también la infraestructura media con cosas que no son urbanas, pero que de alguna manera igual requerimos para esta vida más productiva, como en el caso de los puertos. En ese caso no estamos hablando de ciudad propiamente tal, porque un puerto es una infraestructura ubicada en la orilla del mar, al borde del mar, y por lo tanto no podemos decir que un puerto es una infraestructura urbana, pero de alguna manera igual el puerto interactúa con la ciudad que tiene alrededor. Y ahí es donde, por ejemplo, vemos el caso de Valparaíso, donde es una ciudad-puerto hecha y derecha, y por lo tanto esa interacción está muy presente en lo que es el desarrollo urbano. El desarrollo del puerto tiene una conexión directa a lo que es el desarrollo a nivel de ciudad. Y así vemos otras ciudades puerto, por ejemplo Talcahuano, por ejemplo Antofagasta en el norte, San Antonio, que es una ciudad mucho más pequeña que también vive en torno al puerto. Vemos esas relaciones de ciudades-puerto que son bastante interesantes y que no siempre están bien resueltas. Hay casos como a nivel mundial que son mucho más paradigmáticos y que uno le gustaría como apuntar, por ejemplo el caso de Rotterdam en Holanda, que es el mayor puerto a nivel mundial y que tiene una relación de la ciudad con el puerto muy, muy rica, ¿cierto? Y que está bien planificada, el puerto no provoca problemas en la ciudad. En el caso de Colombia también hay planes maestros que uno quisiera copiar porque están como viendo las macrozonas portuarias y no solamente como el puerto puntual. Así que ahí también hay algunas experiencias que uno podría rescatar. Una frase, también apuntando a lo que es infraestructura, alguien dijo, si quieres destruir a alguien hoy en día, ve por su infraestructura, no hay que ser una nación-estado para hacerlo. O sea, primero partamos de la base de que la vida urbana es soportada por infraestructura. Por lo tanto, si uno quisiera, entre comillas, destruir a un cierto asentamiento humano, tendría que ir a destruir su infraestructura, porque finalmente eso es lo que soporta todo el nivel de actividades. Ya ni siquiera hay que entre comillas, matar gente. Estamos pensando como en términos súper fuerte y súper crudo, pero si es que uno quisiera, por ejemplo, destruir un asentamiento urbano, ni siquiera hay que matar a esa gente, sino que habría que ir detrás de su infraestructura, porque con eso ya matamos cualquier relación que pueda surgir en esa comunidad, ¿ya? Y por lo tanto esa comunidad también tiende a desaparecer después de un tiempo. No hay que hacer una nación-estado para eso. Antiguamente las guerras se libraban entre naciones, hoy día ya ni siquiera se libran entre naciones, sino que se libran entre grupos armados, y es así donde, por ejemplo, nace ISIS en el Medio Oriente, ¿cierto? O nacen otro tipo de grupos terroristas que tienen esa noción. Y si todavía después conservan alguna capacidad para lanzar una represalia, los que están siendo atacados, entonces entonces probablemente sea mejor si huye de ahí. O sea, si es que tú atacas a alguien, le destruyes la infraestructura y si todavía después de eso ese alguien es capaz de lanzar
una represalia en contra tuyo, es mejor salir de ahí porque efectivamente tiene una capacidad de contestar y significa que no destruiste toda su infraestructura. O sea, algo dejaste y por lo tanto pueden volver a contraatacar. Así que es mejor salir arrancando. Eso nos habla también de lo importante que hoy día es la infraestructura. Y como dice ahí, para destruir a alguien, a un asentamiento humano, a algún pueblo, no es necesario ir detrás de ese pueblo como en forma física, sino que hay que ir detrás de su infraestructura. eh, y así como, por ejemplo, siempre, no sé si han visto en las películas, pero siempre cuando están planeando cómo destruir otras partes del mundo, siempre se planea cómo contaminar el agua, o ese tipo de cosas que no tienen que ver directamente con las personas, pero sí tienen que ver con la infraestructura y por lo tanto eh, tienen un efecto muy, muy grande. ¿Cómo se manifiesta esto, esta desigualdad en el espacio urbano territorial? Hablemos, por ejemplo, de la generación de energía versus acceso a energía, que es otro tipo de infraestructura que soporta el desarrollo urbano. Sin energía definitivamente no podríamos tener ningún tipo de desarrollo urbano, porque no tendríamos cómo movernos, por ejemplo, a través de la ciudad, o no tendríamos cómo iluminarnos o cómo utilizar ciertos artefactos que requieren de energía eléctrica. Por lo tanto, la infraestructura energética es sumamente importante en el contexto de ciudad. Hoy día aproximadamente 3.000 millones de personas, o sea, podemos decir que la mitad de la gente tiene acceso inadecuado a una cocina moderna, segura, asequible y adecuada junto con servicios de electricidad. O sea, todavía la mitad de las personas a nivel mundial todavía tiene problemas de acceder a una cocina, ¿ya? Y eso es falta de energía, que puede ser a lo mejor energía en forma de gas o a lo mejor en energía en forma eléctrica, lo que sea. Energía, siempre una cocina necesita algún tipo de energía para funcionar. Lograr el acceso universal a la energía para el 2030, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 7, requiere un aumento significativo en la velocidad de entrega de nuevos servicios de electricidad y también de cocina limpia. O sea, para alcanzar este objetivo de desarrollo sostenible, tendríamos que acelerar mucho la entrega de energía. Quizá acá en Chile no se nota tanto porque las partes que quedan como sin energizar son relativamente pocas, por ahí a lo mejor algunos asentamientos aislados, por ejemplo en la cordillera o más cerca de la costa, pero es difícil hoy día imaginar qué aglomeración, incluso si es tan pequeña, tiene falta de energía. El agua es una cosa que uno se puede imaginar mucho más rápido. Sabemos que por la escasez hídrica, hoy día hay muchas ciudades y muchos asentamientos que dependen, por ejemplo, de la operación de camiones aljibe, que es donde la municipalidad reparte agua, ya sea en forma diaria o en forma semanal, a este tipo de asentamientos. Pero la energía es como mucho más difícil imaginar que hoy día hayan pueblos sin energía eléctrica, por ejemplo. En ese sentido hemos avanzado mucho más rápido, pero a nivel mundial esa no es la norma claramente. Gran parte de la planificación energética y el apoyo donante internacional está desarticulado y se centra desproporcionadamente en grandes infraestructuras, por ejemplo, redes centralizadas. Siempre cuando se piensa, por ejemplo, en energía eléctrica, estamos pensando en la generación de energía eléctrica a través de grandes infraestructuras, como puede ser, por ejemplo, una central de paso, si es que uno la pone en un río, o de una generadora a partir de paneles solares, por ejemplo, o a partir de energía eólica, que son estas aspas, ¿cierto?, que están continuamente rodando. Pero siempre estamos o tendemos a pensar más bien como en las grandes infraestructuras que necesitamos para la energía. Lo mismo con las redes de transmisión. Cuando hablamos de redes de alta tensión, por ejemplo, son sumamente caras. Y pensamos más bien en eso, en cómo, cuando estamos pensando en energía. Pero la necesidad urgente hace de que los tomadores de decisiones hoy día se centren más bien en promover usos productivos y comunitarios de la energía, así como impulsar la generación domiciliaria. Hoy día hay un potencial tremendo de que las casas, cada uno de nuestras casas sea generadora de energía, por ejemplo, a través de paneles solares. Y de alguna manera uno puede generar esa energía y entregar los excedentes a la misma red, sin tener necesariamente que gastarlo uno, ¿ya? Y eso ya existe hoy día. El gobierno tiene, por ejemplo, un programa que tiene como algún alcance incipiente, ¿cierto?, de que algunas casas generen su propia energía y si es que tienen algún excedente la inyecten a la red. En ese caso el medidor va para el otro lado, o sea, descuenta plata,
y esquemas de eso existen a nivel mundial. En Chile no son masivos, como digo, hay un programa del gobierno que lo está tratando de impulsar a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética o la Agencia CE, pero todavía son como esfuerzos incipientes, no es una cosa masiva y quizás por ahí puede haber una solución de generar más energía y no tener que traer la energía, por ejemplo, desde el norte, la energía eléctrica, o no tener centrales de pasada en el sur, que fue una de las cosas, una de las discusiones que se dio hace 10 años atrás, por ejemplo, con Hidroaicén, y finalmente esa, entre comillas, esa batalla se ganó cuando nos decían que si es que si no hacíamos Hidroaicén, el país iba a quedar oscura, por ejemplo. Hay un spot bien famoso, lo pueden encontrar en YouTube. Todas esas amenazas finalmente no se cumplieron, no hicimos Hidroaicén y el país no quedó oscura, se desarrolló la energía renovable, particularmente centrada en la energía solar desde el norte, pero ahora quizás podemos dar un paso más allá y la energía solar quizás no es tanto tener plantas generadoras en el norte, sino que a lo mejor podemos descentralizar esa generación y hacerla en los mismos domicilios. Por otro lado, también hay externalidades que hay que considerar. Existen variados casos donde las personas localizadas en los territorios donde se genera esta energía no perciben los beneficios de este hecho. Y ahí como el ejemplo clave es la bahía de Quintero Puchuncaví, ¿cierto? Donde tenemos algunas termoeléctricas, la termoeléctrica de Ventanas, por ejemplo, que ha sido altamente contaminante y tenemos episodios bastante recurrentes de contaminación en esa bahía. Y las personas que viven ahí son los que sufren esos efectos. No es la persona de Santiago que probablemente recibe los beneficios de la energía, sino que es la persona que vive ahí la que recibe todas esas externalidades. Y eso también hay que considerarlo dentro de cualquier análisis, ya sea económico, ya sea social, ya sea medioambiental. Hay que considerar cuáles son esas externalidades, quién las sufre, y cómo tratamos de internalizar o cuáles son las compensaciones para ese tipo de externalidades en caso de que no se puedan eliminar. En transporte, ya cambiándonos al tema que nos interesa, hay infraestructura urbana que para algunos funciona muy bien, pero es una pesadilla para otros. En particular, existe alta evidencia en la literatura de erradicaciones forzadas en variados países que tienen como factor principal la infraestructura de transporte, principalmente la autopista urbana. Es usual encontrar en la literatura ejemplos de ese tipo, que gente que se tiene que ir de donde vive, no estamos hablando de campamentos, sino que estamos hablando como de viviendas hechas y derechas, digamos, no son campamentos, no son estructuras temporales, sino que son estructuras permanentes, pero que de alguna manera tienen que desaparecer para dar paso a esta infraestructura de transporte llamada autopistas urbanas. La pregunta es, ¿a quiénes conecta esta infraestructura? ¿A quiénes les sirve? ¿Quiénes se ven beneficiados? Y por otro lado, ¿qué costo tiene eso para la sociedad? Yo creo que estas son las dos preguntas clave que muchas veces, al menos en el caso de Chile, no nos hacemos, dado nuestro sistema nacional de inversiones y cómo se evalúan las inversiones en Chile. Nunca nos hacemos esta pregunta, porque tenemos un sistema basado en el igualitarismo. Por lo tanto, para el Estado, una persona pobre vale lo mismo que una persona del 1% más rica en este país. Que de alguna manera tenía cierto sentido en el siglo pasado, ¿cierto? Que había toda una onda más igualitaria. Sin embargo, en este siglo, en el siglo XXI, hoy día el concepto clave es equidad, que no es lo mismo que igualdad, y por lo tanto la equidad tiene que ver con igualar las condiciones entre las personas, no igualar las características o no hacer que las personas sean todas iguales, sino que igualar las oportunidades que tengan esas personas o todas esas personas en la sociedad. Y por eso esa pregunta es clave, porque hoy día no la estamos haciendo cuando estamos evaluando proyectos de infraestructura. Hoy día, como digo, para el Estado, una persona del 1% más pobre vale lo mismo que una persona del 1% más rico, y por lo tanto metemos todo dentro del mismo saco, y en el neto vemos si el proyecto tiene los beneficios que dice tener o no. Entonces, por ejemplo, un proyecto de autopista urbana, si logramos probar que un proyecto de ese tipo tiene ahorros de tiempo de viaje, ese proyecto se hace, independiente de quién use ese proyecto, a quiénes beneficia y a quiénes va a perjudicar, o el costo que va a tener para ciertas comunidades. Esas preguntas hoy día no se hacen. Simplemente metemos todo dentro de esta gran bolsa que se llama evaluación social,
y sacamos de eso un neto que nos dice si el proyecto es bueno o es malo a través de un indicador que puede ser la TIR o el BAN, y si eso es mayor que cierto umbral, entonces el proyecto es bueno y se tiene que hacer. ¿Cuáles son algunos de estos efectos? Por ejemplo, nuevos flujos, se crean cierta demanda que antes no existía, que es lo que se llama demanda inducida. En la literatura lo pueden encontrar, en transporte altamente estudiado el efecto de la demanda inducida, que es demanda que antes no existía y que en razón a que entra una nueva infraestructura, esa demanda aparece, ¿ya? Por lo tanto, se crean ciertas necesidades que a lo mejor no existían antes. Y por otro lado, tenemos nuevos usos de suelo. Cualquier proyecto en transporte modifica la dinámica, modifica el patrón de actividad y por lo tanto también aparecen nuevos usos de suelo en torno a ese tipo de infraestructura. ¿Cuáles son los costos para la sociedad? A lo mejor los beneficios son altísimos, porque efectivamente hoy día la autopista mueve en flujo, a lo mejor sí tienen ahorro en tiempos de viaje, pero las preguntas claves que no estamos haciendo hoy día es cuáles son los costos de esa infraestructura. Y vemos, por ejemplo, costos en términos de inserción en el espacio público. Estas fotos son de Vespucio Sur. Por ejemplo, las viviendas que están a la orilla de Vespucio Sur tienen que convivir constantemente con estas pantallas acústicas que efectivamente a lo mejor sí reducen los efectos acústicos de los vehículos que circulan por la autopista, pero en términos de inserción visual son tremendamente horribles. Estamos hablando que esta vivienda, por ejemplo, tiene esta pantalla acústica, uno puede decir más o menos 3,5, 7 más 3 de vereda, son como 10 metros más o menos. O sea, estas viviendas tienen que convivir con una pantalla acústica a 10 metros para toda la eternidad, digamos. Por lo tanto, es altamente invasivo tener este tipo de estructura solamente por el hecho de que tienen que soportar esta autopista en los bordes de sus casas. Otro tipo de cosas es la segregación espacial, ¿cierto? Como lo habíamos visto hace un par de clases atrás, sabemos que la autopista es una especie de segregación bastante dura, y por lo tanto la única forma para el peatón de cruzar de un lado a otro la autopista es a través de pasarelas que también no solamente tienen efectos en temas de movilidad, o sea que este peatón se gasta más tiempo en pasar de un lado a otro, ¿cierto? En comparación a la situación anterior, sino que también tiene un efecto visual, hay un efecto de intrusión visual que son las pasarelas que es no menor, ¿ya? Entonces también este tipo de costos nuestro sistema de evaluación social no lo considera, considera otro tipo de externalidades, pero en particular la intrusión visual o efectos de segregación territorial hoy día no son considerados y no tenemos muchas herramientas para considerarlo. Hoy día lo que manda es la evaluación social, que es una evaluación desde el punto de vista económico, bajo ese paradigma. Pero hay otras externalidades que no son cuantificables, que no tienen que ver con la evaluación económica y hoy día no se consideran porque nuestro sistema solamente se enfoca en lo que es la evaluación social desde el punto de vista económico. Así que ahí hay espacio para poder cambiar algo de estas metodologías y que la parte económica sea como una de las tantas herramientas que uno debería considerar al hacer un proyecto. A lo mejor en la planilla Excel, ¿cierto? Se ve muy claramente que el proyecto es bueno en términos de evaluación económica, pero si nos vamos a lo que pasa en la inserción urbana, por ejemplo, de este proyecto y terminamos con cosas como esta, a lo mejor la elección sería no hacer el proyecto porque tiene demasiados costos para las personas que viven en torno a él. Hoy día, lamentablemente, esa herramienta no existe, sino que solamente nuestro Sistema Nacional de Inversiones considera solamente la evaluación social. Hay unos conceptos que son bien interesantes, que tienen que ver con ciudad de flujo versus ciudad de espacios, que tiene que ver harto con lo que veíamos antes cuando estábamos viendo diseño urbano, que era como el nivel de lugar versus con el nivel de flujos, claramente. Efectivamente, que veíamos este gráfico, ¿cierto? Donde habían algunas calles que solamente servían para circular y habían otras calles que servían como lugar, ¿cierto? Que uno quisiera quedarse ahí y disfrutar un poco, algún tiempo en ese lugar. Esto tiene mucho que ver con estos dos conceptos. Es una tensión común en las ciudades, la búsqueda de convertirse en ciudades globales, y también aplica para el caso de Santiago, porque hay una corriente que dice que finalmente todo, la ciudad, todo lo que existe en la calle es para moverse, ¿ya? Mientras que hay otra corriente que también nos dice que la ciudad también se tiene que disfrutar,
también tienen que haber ciertos lugares donde uno se pueda quedar y por lo tanto no todo puede ser moverse en términos de flujo. Por lo tanto, esta tensión está presente permanentemente como a nivel de gobernanza, ¿ya? O a nivel de opinión pública. Hay procesos de globalización e ideales de planificadores y políticos para construir íconos. Esto ocurre también en varias ciudades del mundo, y Chile no es la excepción. En particular en Santiago tenemos ciertos íconos que se han construido no solamente como desde un punto de vista económico, sino que también desde un punto de vista turístico, y ya son parte como de la ciudad. En particular el Costanera Center se ha transformado en todo un ícono, ¿no es cierto?, que es visible desde muchos puntos de Santiago a una gran distancia, y eso solamente porque algún empresario hace como 10 o 15 años atrás quiso que su edificio fuera un ícono de Santiago y finalmente lo logra, ¿ya? Estos íconos requieren cantidades de suelo relevantes, o sea, no solamente es como construir el edificio, sino que es construir un complejo en torno al edificio, en este caso el Costanera Center, y eso cambia todo lo que es incluso la comuna, no siquiera como el barrio, sino que Providencia tuvo que hacer muchos ajustes para albergar ese edificio en esa punta de su comuna. Y hay consecuencias de todo tipo, desde guetos hasta gentrificación. No es el caso del Costanera Center, pero sí hay otro tipo de proyectos donde eh, o crean guetos, ¿cierto?, que son estos espacios altamente densos, muy cerrados, donde es difícil moverse y son con mucha gente, hasta gentrificación, que son estos procesos donde la gente que vivía en ciertos espacios luego tienen que irse, a lo mejor no forzadamente, pero probablemente no les alcanza para vivir en ese lugar porque empiezan a subir los precios. Y por lo tanto, así es que alguien, por ejemplo, arrendaba una vivienda en 300.000 pesos, lentamente los arriendos empiezan a subir porque empiezan a llegar mayores servicios a esa parte de la ciudad, empieza a llegar gente de mayor poder adquisitivo y por lo tanto los precios empiezan a subir, y esa persona que antes arrendaba 300.000 pesos, después el arriendo ya le cuesta 450 o 500.000 pesos y simplemente no lo puede pagar y tiene que salir. Esos procesos de gentrificación también se observan a lo largo de la ciudad. En particular en Santiago hemos tenido procesos de gentrificación a lo mejor muy localizados, no son tan, tan relevantes como en términos numéricos, pero sí se han observado estos procesos de gentrificación, por ejemplo en el barrio Las Tarrias o por ejemplo en el barrio Italia, que eran barrios que antiguamente estaban bastante degradados, porque eran barrios antiguos, pero que lentamente se han ido gentrificando porque han llegado bares, han llegado restaurantes, han llegado talleres artísticos, y por lo tanto eso hace que los precios, particularmente de los arriendos, empiecen a subir, dado que se atrae a personas de mayor poder adquisitivo, y la gente antigua que vivía ahí ha tenido que salir, no forzadamente, pero como a través de un mecanismo de mercado, ¿cierto?, que ya no pueden pagar los arriendos, por lo tanto tienen que salir de ese espacio. Esos son los procesos de gentrificación. Más allá de la dimensión física, cuando hablamos de infraestructura, o sea, más allá de los fierros, del cemento, del hormigón, y sea tanto en infraestructura sanitaria, energética, de manejo de residuos o de transporte, hoy día la infraestructura es el mayor soporte de producción en la cotidianidad. O sea, sin infraestructura hoy día no se podría producir prácticamente ninguna cosa, ¿ya? La infraestructura logra interconectar la tecnología, la cultura, la naturaleza y la política en forma subterránea, pero muy relevante. Muchas veces nos olvidamos que hay ciertas cosas que soportan este tipo de actividades, que están ahí porque las hemos visto siempre, pero efectivamente hay infraestructura detrás. Probablemente nadie se ha cuestionado, ¿cierto?, en qué momento han hecho cierto avance en la ciudad, por ejemplo, cuando se consolidaron las mayores calles de la comuna donde vivimos o de la ciudad, o en qué momento se han hecho los edificios, ¿cierto? Simplemente los damos por tomados y que están ahí desde siempre, pero en algún momento alguien proyectó eso no nació de la nada, así que eso también se mueve en forma bastante subterránea, pero sigue siendo muy relevante. ¿Ya? Probablemente nadie de ustedes se ha cuestionado, por ejemplo, en qué minuto se toma la decisión de hacer la línea 1 del metro. Estamos hablando de los años 50, entre finales de los 50, principios de los 60. Sino que simplemente todos nacimos con la línea 1 del metro ahí y la damos por sentada que va a funcionar, nos enrabiamos cuando no funciona, pero nadie se ha puesto a pensar cuál fue el esfuerzo detrás de eso y en qué minuto se toma esa decisión tan visionaria, ¿ya?
Y eso hace también que la infraestructura vaya trascendiendo. Y por eso también es importante a ustedes como ingenieros transmitirle que cuando estén pensando en el desarrollo de infraestructura, piensen siempre en quiénes la van a usar y en que eso probablemente vaya a quedar por mucho tiempo, no va a ser algo transitorio. Así que la infraestructura es algo muy relevante que no hay que tomarlo a la ligera. Siempre tienden a ser proyectos de largo plazo, no solamente como en su ejecución, sino que también en su operación. Nuevamente el ejemplo del metro es el más patente porque el metro se proyecta a una cierta cantidad de años en el papel, en la evaluación, nuevamente se proyecta más o menos como a 20 años, pero uno tiene que pensar que a los 20 años esa línea no va a morir, sino que esto va a servir por muchos años más, nadie sabe cuánto, y lo mejor es pensar en que esto va a trascender hacia el largo plazo. ¿Ya? Entonces hay que tenerle entre comillas, ponerle cariño a los diseños y al desarrollo de infraestructura. Más que todo es un sistema, es un complejo proceso sociotécnico, que lo vimos también en otra clase. Eh, ¿Qué significan estos procesos sociotécnicos? Así como habíamos visto que el transporte propiamente tal es un proceso sociotécnico, la infraestructura también es un proceso sociotécnico, que está relacionado con transporte de alguna manera en cierta parte, pero excede lo que es la movilidad o el transporte y permite o restringe acciones particulares dentro de la ciudad. Entonces hay que tomarlo como tal. Como es un proceso sociotécnico, hay una especie de permanencia, ¿cierto? Que es como la parte más estable del ciclo que vimos hace un par de clases atrás, pero en algún minuto empiezan a haber turbulencias porque empiezan a entrar innovaciones que a lo mejor no habíamos visto. Y eso provoca ruido, provoca inestabilidad, provoca incertidumbre, pero finalmente el ciclo vuelve a un cierto estado de estabilidad que no es el mismo que el anterior, y que ha ya incorporado estas cosas que van apareciendo, estas nuevas innovaciones. Así que hay que verlo también bajo esa mirada como un proceso sociotécnico. Para terminar, es lo que vamos a hacer en este capítulo en particular, vamos a comprender la geografía de la infraestructura. Y con geografía quiero decir el sentido de caracterizar la realidad física y humana que comprende la infraestructura. Geografía tiene como varias acepciones. Quizá cuando yo les digo geografía, ustedes se imaginan lo que aprendieron en el colegio, como caracterizar la geografía más, entre comillas, como geológica, ¿cierto? De tipo isla, istmo, todas esas cosas que aprendimos en el colegio, que es lo que era como la parte de geografía. Pero geografía tiene una segunda acepción o una tercera que tiene que ver con caracterizar las realidades físicas y humanas, ¿ya? Y esto se puede aplicar en distintas cosas. Hemos visto algunas cosas de geografía en transporte, pero también la vamos a ver en infraestructura, de cómo es esta relación de la infraestructura con el entorno físico y humano, cómo se relacionan estas cosas desde la infraestructura. Y no solamente importa la geografía o esta relación entre la realidad física y humana, sino que también la historia. Acá hay otra cita que dice: de vital importancia pensar en la infraestructura como una articulación desigual, política y cambiante de materiales, cuerpos, bueno, aparece dos veces política, agua, relaciones sociales, incluidas las clases, género y casta, y conocimiento que se rehacen a través de actividades cotidianas. O sea, dado que tenemos un entorno muy desigual, la infraestructura también es parte de eso. También tenemos infraestructura que no llega en forma igualitaria a todas las personas y que se compone de muchas cosas que van cambiando en el tiempo y que se van rehaciendo a través de actividades en el día a día. Así que también podemos tener, por un lado, una mirada desde la geografía, ¿cierto? De comprender cuáles son estas relaciones, pero también cómo se va cambiando esto a través de la historia. La infraestructura no es algo estático, sino que va cambiando y va mutando a través del tiempo. Y probablemente ustedes también, si se ponen a analizar un poquito más, probablemente también vean que, por ejemplo, y volviendo al ejemplo del metro, la línea 1 o la línea 2, que se hicieron en los años 70, 80, tienen una arquitectura y un diseño muy distinto a lo que son hoy día las líneas 3 y 6. Eso también nos habla de que la infraestructura va cambiando y va tomando distintas consideraciones para también cubrir ciertas necesidades que van apareciendo. La línea 1 no se construyó, por ejemplo, para tener intermodales. Jamás se pensó como que las personas iban a llegar en buses, iban a acceder en buses a las estaciones. Siempre se pensó desde el inicio que las personas iban a llegar caminando a las estaciones de metro. Hoy día ya se ha visto que eso no es así, que necesitamos una interconexión con otros modos, y así como, por ejemplo, las líneas 3 y 6 han dejado ciertos espacios o han integrado
cierta infraestructura adicional de intermodalidad, por ejemplo, en los Libertadores, por ejemplo, en Franklin, en la línea 6, de tal manera que no solamente nos concentremos en personas que accedan caminando a las estaciones de metro, sino que pueden acceder en otro tipo de forma. Falta en ese aspecto, obviamente, hay que darle como una segunda vuelta y, por ejemplo, ya empezar a pensar cómo llega la gente, o si es que la gente puede llegar, por ejemplo, en bicicleta. Hoy día la infraestructura ciclista es muy escasa, ¿cierto?, en términos de intermodalidad, y quizá ahí hay que darle como una segunda vuelta, una segunda derivada y pensar también en otros modos que ya no sean solamente el bus, sino que otro tipo de modos sostenible como puede ser la bicicleta. Eso es lo que tenía por hoy, chiquillos. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Nada, nada. No, yo me quedé pensando más en las voluntades para generar estos cambios de infraestructura. Por ejemplo, en las líneas 3 y 6 se pensó su infraestructura de forma más minimalista, por así decirlo, Ujú. y de forma de que permitir que fuera más rápido, más que el acceso mismo como tal. Pero para el ciclista no hay esa voluntad de, como, no sé si decir política Ujú. o de no sé qué otra forma de llamarlo, No, para cómo generar esta infraestructura. efectivamente son voluntades más bien políticas. Y como dicen varias personas, todo es político, efectivamente todo es político, porque todo, no siempre todo es técnico, no siempre todo tiene una razón técnica, sino que detrás hay una cierta ideología que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de infraestructura. Uno puede tener infraestructura, por ejemplo, para servir automovilistas, o uno puede tener infraestructura para intermodalidad en transporte público, más en transporte no motorizado, por ejemplo. Esa es una decisión política, porque no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, sino que simplemente uno tiene mejores argumentos para abogar por una integración de modos no sostenibles en torno al cambio climático, ¿cierto? En torno a una mejor ciudad, una ciudad más integrada, pero no necesariamente una ciudad basada en autopistas va a ser mala per se, sino que también ahí hay un componente político que tiene que ver con la ideología que hay detrás y uno puede presentar cuáles son los mejores argumentos, pero también puede venir una persona a argumentar desde el otro lado que, por ejemplo, hay que tener autopista urbana porque en una ciudad tenemos muchos camiones y no podemos tener camiones en calles, por ejemplo, calles estrechas. Por lo tanto, efectivamente, hay ideas que son discutibles, que uno las puede defender siempre a través de argumentos, pero no quiere decir per se que haya una cosa mejor que otra. Y eso también es importante como para todo el curso que estamos viendo. Yo acá les presento como una mirada, que es la mirada que hoy día está prevaleciendo dentro de lo que es la planificación urbana. Probablemente en 20 años más haya una mirada distinta, que no va a ser la misma que estamos viendo hoy día y que probablemente vaya a cuestionar muchas de las cosas que hoy día estamos diciendo o estamos entregando argumentos buenos. A lo mejor en 20 o en 30 años más esos argumentos ya no van a ser tan válidos y nos van a destruir los estudiantes del futuro. Nadie sabe para dónde va a ir esta cosa. Así como lo hacemos nosotros, por ejemplo, los desarrollos de ciudades basadas en automóviles entre los 70 y los 80, probablemente el 2050 también a lo mejor nos vayan a destrozar por las ideas que tenemos hoy día. Pero finalmente acá hay mucho de ideología detrás, hay que tener en consideración siempre eso, que es una de las ideas o una de las corrientes que existen, y lo que acá mostramos es una de esas corrientes con argumentos que pueden ser poderosos, pero que en algún momento igual se pueden cuestionar, y obviamente ustedes tienen también todo el derecho a hacer y cuestionar estos argumentos. Entonces, respondiendo a la pregunta, efectivamente hoy día la infraestructura, en el caso del metro, de nuevo, sí hoy día se hace como con un paradigma quizás más funcional que artístico, por ejemplo, o si uno ve las estaciones de la línea 1, antiguamente había un libro que se llamaba Las Grandes Catedrales, que lo hizo el Metro de Santiago, que es un libro bien bonito, y que mostraba, por ejemplo, las estaciones de la línea 1 donde la mayor exponente es Universidad de Chile. Yo dudo que alguna vez volvamos a hacer una estación como la Universidad de Chile en alguna línea de metro. Hoy día las estaciones son mucho más funcionales.
cómo se mueve la gente dentro de la estación, qué necesidades tiene, por ejemplo, en términos de intermodalidad, por ejemplo, en términos de recarga de boleto o de tarjeta, por ejemplo, en términos de servicios anexos, como puede ser un OK Market o un OXXO, ¿cierto? Donde uno puede ir a comprar cualquier cosa, a un Servipack o la sucursal de un banco, lo que sea que haya ciertas necesidades. Hoy día se está pensando como en forma mucho más funcional que en términos de artísticos, como de entregar un buen espacio público. Pero bueno, esas son definiciones políticas que también van acorde a los tiempos, y probablemente también se vayan modificando. Nada impide que también vayamos cambiando eso, así como hicimos en términos de intermodalidad, pusimos que el bus tuviera el mismo nivel del metro y tener esta intermodales. A lo mejor en un par de años más también vamos a instalar que cualquier estación que se precie de tal tiene que tener una infraestructura dedicada para los ciclistas, y eso tiene que ser como un estándar. Eso es lo que también tratamos de instalar, y ojalá que suceda así en algún minuto, pero son procesos que se van dando porque se van modificando esta condición sociotécnica de infraestructura, porque las ideas también van mutando en el tiempo. Bueno, chiquillos, dejamos hasta acá. Vamos a seguir viendo lo que es infraestructura. En las próximas clases nos vamos a meter con lo que es infraestructura de transporte. Hoy ya vimos como un panorama bien general. Estuvimos hablando de energía, estuvimos hablando de sanitarias o de manejo de residuos, pero ya nos vamos a concentrar en lo que es infraestructura de transporte. Así que nos veremos el próximo jueves. Que tengan buen martes. Profe, antes que se vaya, ¿le podría preguntar una cosita al final de la clase? Ya.